a hacer un mega repaso de lo que es tórax desde un principio. Nos vamos así, ya saben, todo de corrido. Si hay alguna duda, pues nos podemos detener. Total, tenemos 3 horas antes del examen. Bien, ¿le puedes cambiar, doctora, por favor? Muchas gracias. Bueno, entonces ya sabemos que lo que es el tórax es una cavidad, es una región anatómica que vamos a encontrar entre nuestro cuello y nuestro abdomen. Está conformado por lo que es la cavidad torácica. La cavidad torácica está compuesta por hueso, por piel, por músculos, ¿sí? Por todo lo que es estos tejidos blandos. Cuando hablamos de hueso, lo vamos a conocer como caja torácica. Y la caja torácica o esqueleto óseo está formado en la parte anterior por nuestro esternón, en la parte lateral por nuestras costillas, que son 12 pares de costillas, en la parte posterior por las vértebras torácicas, que son 12, y en la parte inferior vamos a tener un músculo que es nuestro diafragma. Eso es cuando hablamos de componentes de la caja torácica. Externamente, pues vamos a tener la piel y vamos a tener 8 músculos de la respiración. Bien. Ok, el contenido de nuestra cavidad torácica pues va a ser el sistema cardiovascular y además vamos a tener el sistema respiratorio. Nuestra cavidad torácica la vamos a dividir en 2 compartimentos laterales y un compartimento central. Los 2 compartimentos laterales se le conocen como cavidad pulmonar y el compartimento central lo vamos a conocer como mediastino. Si nosotros hablamos de funciones de nuestra cavidad, le cambiamos, doctora, por favor. Gracias. Pues bueno, va a ser la protección de nuestros órganos vitales. Todos ya fuimos a anatomía virtual, ya vimos el contenido, les mostré exactamente cada uno de estos componentes, desde el corazón, los pulmones, parte de lo que es la tráquea, inclusive les puse el sistema gastrointestinal, les mostré el estómago, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, también protege parte de los riñones. Nuestros riñones son órganos extraperitoneales y se encuentran en la parte posterior. Entonces, de ahí que nuestras costillas flotantes protejan a nuestros riñones. Entonces, por eso dice protección de órganos vitales. Recordemos que toda nuestra cavidad abdominal y torácica, pues bueno, van a tener presiones negativas internas. Esto es para el sostén, esto es para mantener lo que es el esqueleto, la estructura. Y bueno, pues también sirve para la inserción de músculos de nuestro cuello, como los escalenos, el esternocleidomastoideo, o los músculos de nuestro miembro superior. Tenemos a los del manguito rotador, tenemos igual pero bueno, tenemos al ancho, a los axioapendiculares posteriores y axioapendiculares anteriores. Bien. Le cambiamos para el físico. Muy bien, tenemos planos de referencia. Estos planos de referencia, bueno, pues literalmente nos sirve para ayudarnos a la exploración física. Nosotros podemos dividir todo lo que es nuestro tórax y abdomen en 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, 2 derechos, 2 izquierdos. Estos cuadrantes están dados por líneas imaginarias. Vamos a hacer una línea en medio sagital y esta línea medio sagital se le va a conocer como plano medio. Recordemos que la línea media sagital, pues bueno, nos ayuda justamente a dividir a nuestro cuerpo en 2 mitades iguales, derecha e izquierda. Y vamos a hacer una línea transversal justamente a la altura del ombligo, que se le va a conocer como plano umbilical. Entonces ahí tenemos estas 2 líneas que nos van a formar nuestros 4 cuadrantes. Además de estos 4 cuadrantes, vamos a tener otras líneas imaginarias que nos sirven para la exploración torácica. Vamos a tener una línea que va a pasar por encima de nuestro esternón y es la línea media esternal. Y vamos a tener 2 líneas justamente dividiendo o a la mitad de nuestra clavícula que se le van a llamar líneas medias claviculares, ¿sí? Recuerden que estas nos sirven como referencia anatómica para la ubicación de nuestros puntos o nuestros focos cardíacos. Muy bien. Además de estas líneas, vamos a tener regiones anatómicas superficiales.
Tenemos un surco o una hendidura, que es esta división de las mamas, tanto femeninas como masculinas, y se le va a conocer como surco intermamario. Ese surco es real, nosotros lo podemos ver, ¿sí? No es como la línea media esternal, que es imaginaria. No, este surco intermamario literalmente existe, lo podemos nosotros ver, lo podemos palpar, y bueno, es esta depresión que vamos a encontrar entre nuestras mamas. Bien, excelente. Gracias, doctora. ¿Le cambiamos? Sí, doctora. Doctora Yara. Ay, doctora, sí le estoy moviendo, no se le movió, ¿hacia dónde le muevo? Bueno, de aquí nada más dije eso porque pues es la única pregunta que viene en el examen. De aquí no pregunté mucho. Bien. Bueno, estructura ósea. Gracias, doctora. La estructura ósea, bueno, pues estamos hablando del esqueleto, es decir, los huesos que van a componer pues nuestra caja torácica. Ya habíamos mencionado entonces que va a estar compuesta por nuestro esternón, por nuestros 12 pares de costillas, nuestras 12 vértebras torácicas, inclusive vamos a incluir a sus dos discos intervertebrales y vamos a tener a, pues bueno, estos 4 componentes, si nosotros contamos a los discos intervertebrales. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con lo que son las costillas. Ya habíamos visto entonces que tenemos 12 pares de costillas, son 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas, 2 costillas flotantes. Bien, las costillas verdaderas se llaman así porque están articuladas a través de un cartílago costal hacia el esternón. Podríamos decir que tiene una articulación directa. Lo que es las costillas 8, 9 y 10, o sea, van a ser las costillas falsas. ¿Por qué son falsas? Porque se van a articular a nuestro esternón a través del cartílago de la séptima costilla. Por eso son falsas, porque tienen una articulación indirecta. Y tenemos a las dos últimas flotantes, que las dos flotantes, pues bueno, se llaman así porque, pues podemos decir que flotan. O bueno, más que flotan, no tienen articulación en la parte anterior. Una vez que salen de las porciones laterales de nuestros cuerpos vertebrales, en la parte anterior no tiene ningún hueso con quien articularse. Entonces ahí tenemos a nuestras costillas flotantes. Bien, tenemos espacios, gracias doctora, tenemos espacios entre cada una de nuestras vértebras. Esos espacios se les van a conocer como espacios entre cada una de nuestras vértebras, entre cada una de nuestras costillas, y se les van a conocer como espacios intercostales. ¿Cuántas costillas tenemos? 12. Sin embargo, por debajo de nuestra 12ª costilla no tenemos otra. Entonces, ese espacio por debajo de nuestra 12ª costilla se le va a conocer como espacio subcostal. Entonces, en total tenemos 11 espacios intercostales y un espacio subcostal. Cada una de las estructuras que pasen por estos espacios intercostales, pues se les van a conocer como vasos o nervios intercostales. Y las estructuras que pasen por debajo de nuestra 12ª costilla, se les van a conocer como vasos o nervios subcostales. Bien, además de estos espacios, pues bueno, vamos a tener costillas típicas y costillas atípicas. Las costillas típicas son de la 3 a la 9, ¿sí? ¿Qué las hace ser típicas? Bueno, que tienen una cabeza en la parte posterior, ¿sí? Esa cabeza es la que va a estar articulada con nuestro cuerpo vertebral correspondiente. Cada vértebra va a articularse con su vértebra, cada costilla, perdón, va a articularse con su vértebra homónima y con la vértebra anterior a ella. Por ejemplo, ya saben que les había puesto el ejemplo de la vértebra y la costilla número 7. Nuestra costilla número 7 tiene una carilla articular inferior y una carilla articular superior. La carilla articular inferior es la que se va a articular con su vértebra homónima, es decir, con T7. Y la carilla articular superior de la cabeza de la costilla 7 se va a articular con la vértebra superior, es decir, T6. Entonces, todas estas costillas típicas, desde la 3 a la 9, van a articularse, por así decirse, con dos vértebras.
con su vértebra homónima y la vértebra superior a ella. Además de tener su cabeza con dos carillas articulares, va a tener un cuello y va a tener un tubérculo. Ese tubérculo se va a articular también con su vértebra homónima, nada más que más específicamente con su apófisis transversa. De ahí todo lo que resta es el cuerpo de la costilla y justamente antes de entrar a la curvatura de la costilla, pues bueno, ese espacio, esa entrada, por así decirse, la curva en la parte posterior, se le va a conocer como ángulo de la costilla y sirve como inserciones vertebrales. Bien, en la cara interna de los cuerpos de nuestras costillas vamos a tener un surco, ¿sí? Es el surco costal o surco de la costilla. ¿Y para qué sirve ese surco costal o surco de la costilla? Pues bueno, ahí va a pasar nuestro paquete vasculonervioso, es decir, una vena, una arteria y un nervio intercostal. Y en el caso de nuestra 12ª costilla, pues va a pasar una vena, una arteria y un nervio subcostal. En ese orden es como vamos a tener a nuestras estructuras. Bueno, ¿qué más me falta de aquí? Ok, de aquí es todo. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda ahorita? Sí, yo, doctora. Disculpe, para las costillas típicas, dijo que su cabeza superior es la que se articula con De ahí tenemos costillas atípicas. Las Ajá. costillas, veo que alguien prendió su micro. ¿Tienes alguna duda, doctora Sandra? Sí, yo. Dijo que de la cabeza de las costillas típicas, la superior se articula con la de su número y la Bueno, inferior con la superior. las costillas atípicas son las costillas que tienen, pues bueno, diferencias entre ellas. ¿Cómo quiénes? Pues bueno, vamos a tener a las costillas número 1, a la costilla número 2, vamos a tener a la costilla número 10, 11 y 12. ¿No me escuchan? ¿Sí? Ok. Ok, la que no escucha es la doctora Sandra. Dime, doctora. Yo no escucho. No escuchaba a la doctora Sandra. Ok, bueno. Entonces, doctora Sandra, te leo porque no te escuché. A ver, dice la doctora, de las típicas, la cabeza articular superior se articula con la de su número y la inferior con la superior. No. De las cabezas de nuestras vértebras típicas, la carilla inferior se articula con su vértebra homónima y la carilla superior se articula con la vértebra superior. Espérenme, ya se está como iniciando mi computadora para yo poder dibujarlo y todo. Sí, de nada. Bien. Entonces, pues bueno, ya les había mencionado, las costillas atípicos son estas costillas que no tienen o no comparten las características en común. Por ejemplo, en la número 1 es atípica, esto es porque es la más corta, más pequeña y además es más ancha, ¿sí? Aquí vamos a tener únicamente en la cabeza una carilla articular, porque nuestra costilla número 1 se articula directamente con nuestra vértebra número 1. Además que en lo que es la cara interna del cuerpo de la costilla, pues bueno, vamos a tener dos surcos, uno para nuestra vena subclavia y el otro para nuestra arteria subclavia. Y además entre estos dos surcos, pues bueno, vamos a tener un tubérculo que es para nuestro músculo escaleno, más específicamente el escaleno anterior, porque recuerden que este músculo se inserta distalmente en la primera costilla.
La segunda costilla también es atípica y lo que la hace atípica más específicamente es que tiene una tuberosidad para la inserción de nuestro músculo serrato anterior. Entonces, pues bueno, eso es lo que lo hace ser atípica. Del resto, esta costilla número 2, pues bueno, también tiene una cabeza y también tiene dos carillas articulares, porque la costilla número 2 se articula en la carilla inferior con su vértebra homónima, es decir, T2, y su carilla superior se va a articular con T1. La 10 y la 11 y la 12, pues bueno, la 11 y la 12 sabemos que son atípicas porque, pues bueno, son las flotantes y no se articulan anteriormente. Y la 10 lo que la hace atípica es que tiene nada más en su cabeza una carilla articular. Por lo tanto, la vértebra número 10, la costilla número 10 se va a articular con nuestra vértebra número 10. Entonces, si encerramos o englobamos la 10, la 11 y la 12, las costillas 10, 11 y 12 se articulan con sus vértebras 10, 11 y 12 respectivamente. Entonces, ahí tenemos a nuestras costillas atípicas. Bien. En esta imagen es como podemos ver justamente cómo van articulándose nuestras costillas. Le cambiamos, doctora, por favor. Y en esta otra imagen podemos ver lo que es nuestro paquete vascular, vasculonervioso. Vean cómo pasa justamente en el surco o en el canal o surco costal o surco de la costilla, ¿sí? Y vean el orden, una vena, una arteria y un nervio, ¿sí? Intercostal, si estamos hablando de los primeros 11, o subcostal, si estamos hablando de nuestra costilla número 12. Bien. Le cambiamos, doctora. Please. Gracias. De ahí pasamos a lo que es el esternón. El esternón, pues son tres huesos, por así decirse, fusionados entre sí. Recuerden que durante la infancia, pues estos huesos se encontraban ligeramente unidos o separados a través de articulaciones de tipo sincondrosis. Esto es porque pues necesitan lo que es el crecimiento. Cuando llegan a la etapa adulta, bueno, se osifican y tenemos ya estas articulaciones o estas uniones. El manubrio del esternón es la parte más superior, luego le sigue lo que es el cuerpo, esa porción más alargada y ancha, y lo que es la colita, por así decirse, pues es la apófisis xifoides. Bien, nuestro manubrio del esternón, este manubrio del esternón con el cuerpo del esternón, gracias doctora, está unido por una articulación manubrio esternal. El cuerpo del esternón con el apéndice xifoides pues está unido por la articulación xifoesternal. Justamente en nuestra articulación manubrio esternal vamos a tener un ángulo. Ese es el ángulo de Lewis o ángulo esternal. Si nosotros vemos la imagen del medio, es esa visión o esta vista lateral, vemos justamente por qué se llama ángulo, porque forma literalmente como una ligera angulación de unos aproximadamente 45 grados. Entonces, bueno, ese ángulo de Lewis es de referencia anatómica porque pues ahí nos va a ayudar a la división de nuestro mediastino. Muy bien. Nuestra caja torácica tiene dos aberturas. Tiene una abertura torácica superior y una abertura torácica inferior. La abertura torácica superior, pues bueno, es mucho más pequeña que la inferior. Déjenme, ya me estoy conectando a Webex aquí en mi compu. Ok, aguánteme, ya me estoy conectando. Bien, déjenme me desconecto. Me voy a desconectar de aquí del celular y si quieres, doctora Yara, yo a partir de ahorita empiezo a compartir. Ay. Gracias, doctora Yara, por el apoyo.
ir abriendo la presentación. Estoy conectada desde las 8:30, no, 9:30. Dije, bueno, me voy a conectar, cualquier cosita. No. Y justamente empezando la clase, decide reiniciarse esta laptop. Ok, bien. Voy a compartir la presentación. ¿Ya la pueden ver? Sí, excelente. Ok, bueno. Entonces estamos comentando que lo que nuestras aperturas torácicas tenemos dos, una superior, una inferior. Nuestra abertura torácica superior está delimitada en la parte anterior por el borde superior del manubrio de nuestro esternón. Lateralmente va a estar por nuestra primera costilla y posteriormente va a estar por nuestra vértebra torácica número 1. ¿Qué estructuras van a pasar por esta abertura torácica superior? Pues bueno, son estructuras que van a entrar y salir del cuello, como por ejemplo nuestra carótida, nuestras yugulares, van a pasar también nervios, el nervio laringeo recurrente, el nervio vago, el nervio frénico, va a pasar la tráquea, esófago, todas estas estructuras que salen y entran de nuestro cuello, de nuestra caja torácica. Bien, y tenemos otra abertura que es inferior. Esa abertura inferior es mucho más grande. Está delimitada en la parte anterior por el ángulo o la articulación xifoesternal. Anteriormente o anterior-lateralmente vamos a tener a los cartílagos costales o más específicamente a lo que es nuestro arco costal, ¿sí? El arco costal forman los cartílagos costales de las 7, 8, 9 y 10. Entonces, pues bueno, por eso también lo podemos englobar como arco costal. En la parte posterolateral vamos a tener a nuestras costillas flotantes, es decir, la 11 y la 12. Y posterior vamos a tener a nuestra 12ª vértebra torácica. Esos son los límites de nuestra abertura torácica inferior. Bien, esta abertura torácica inferior, ¿qué estructuras van a pasar? Pues bueno, va a estar delimitado obviamente por nuestro diafragma, ahí lo tenemos insertado, pero va a pasar también lo que es nuestro esófago, va a pasar lo que es nuestra aorta. Ahí en esta porción, nuestra aorta torácica va a cambiar de nombre a aorta abdominal. Entonces vamos a tener también a nuestro conducto torácico, o más específicamente en un principio que va a ser cisterna del quilo y cuando entra a nuestro tórax, pues bueno, cambia de nombre a conducto torácico. Entonces esas son las estructuras que van a pasar por nuestra abertura torácica inferior. Bueno. De lesiones, nosotros recordemos que tenemos o habíamos visto lo que es el tórax inestable. Este tórax inestable, pues bueno, es una alteración dinámica en lo que es la inspiración y la expiración, ¿sí? Nos va a provocar estos movimientos respiratorios anormales. Y bueno, el tórax inestable, ¿qué estructuras se ven dañadas? Pues recuerden que son fracturas costales, dos o más fracturas costales en dos focos de fractura, ¿sí? Recordemos que los focos de fractura, una misma costilla tiene dos fracturas, eso se llama focos de fractura.
Entonces, pues bueno, las costillas son las que se ven dañadas y como en las costillas tenemos las inserciones musculares de nuestros músculos respiratorios, por eso vamos a ver alterado lo que es la inspiración y la respiración y expiración. Bien, saltamos aquí. Tenemos 8 músculos que van a estar insertados en nuestra cavidad torácica o en nuestra pared torácica. ¿Cuáles son estos músculos? Bueno, tenemos a los serratos posteriores. Los serratos posteriores es serrato posterior superior y serrato posterior inferior. Vean cómo ambos serratos están insertados en nuestras apófisis espinosas proximalmente y distalmente en las costillas. Eso hace que estos músculos serratos sean músculos respiratorios. Proximalmente, pues bueno, el serrato superior está desde nuestro ligamento nucal, apófisis espinosa C7 hasta T3 y lo que son el inferior, pues bueno, desde T11 hasta L2. Los superiores se van a estar insertados distalmente en el borde superior de nuestras primeras costillas y los serratos inferiores, pues bueno, van a estar insertados en el borde inferior de nuestras últimas costillas. Entonces, pues bueno, por lo tanto, los superiores nos ayudan a la inspiración, es decir, elevar las costillas, y los inferiores nos ayudan a la expiración, es decir, descender lo que son las costillas. Tenemos otro músculo, el elevador de las costillas. Estos músculos elevadores de las costillas, pues bueno, son 12 pares de músculos, ¿sí? Son 12 pares de músculos. Entonces, pues bueno, van a estar insertados cada uno en cada una de nuestras costillas, de ahí que sean elevadores de las costillas. Recuerden que este músculo era un músculo en forma de escalerita, ¿sí? Entonces, pues bueno, como vamos a hacer que empiece en las apófisis transversas, y pues bueno, vamos a empezar uno arriba, empezamos en C7. C7 va a salir desde nuestra apófisis transversal y se va a insertar en lo que es el borde superior de la costilla número 1. Y así subsecuentemente, de T1 apófisis transversa se va a insertar en el borde superior de nuestra costilla número 2. Y así vamos siguiendo subsecuentemente. Elevadores de las costillas, entonces, pues su función es en la inspiración. Luego tenemos a los músculos intercostales. Estos músculos intercostales están formados por 3 grupos musculares: el intercostal externo, intercostal interno y el intercostal íntimo. Estos músculos intercostales tienen la misma inserción. Se insertan proximalmente en el borde inferior de nuestra costilla y distalmente se insertan en el borde superior de la costilla subsecuente. ¿Qué es lo que hace diferente a estos músculos? La orientación de sus fibras. Los músculos intercostales externos, sus fibras van a ir de posterior a anterior, y los internos e íntimos van de anterior a posterior. Justamente entre nuestros músculos intercostales internos e íntimos va pasando nuestro paquete vasculonervioso. Entonces, pues bueno, ahí lo tenemos. Además de que estos músculos, los intercostales externos e internos, se van a prolongar, se van a continuar en nuestra región abdominal y se van a continuar, pero con otro nombre muscular. Se continúan como oblicuos. El intercostal externo se continúa como oblicuo externo y el intercostal interno se continúa como intercostal interno. El íntimo no tiene continuación. Luego tenemos a los músculos subcostales. Estos músculos subcostales, pues bueno, son unos músculos, les decía, algo raritos, son los raritos, porque bueno, van a estar ubicados justamente entre nuestras costillas medias o superiores y van a estar insertados proximalmente en la cara interna, borde inferior de nuestras costillas, y distalmente se van a insertar en el borde superior de nuestra costilla subsecuente o 2 espacios intercostales posteriores o inferiores. Entonces, por eso podemos ver un músculo inmediatamente inferior o saltándose 2 espacios intercostales. Entonces, por eso decimos que este músculo es el rarito. Y por último, vamos a tener a nuestro transverso del tórax. Este músculo transverso del tórax también se continúa en el abdomen con otro nombre. En el abdomen se va a continuar como transverso del abdomen. Recuerden que este músculo se los pinté en forma de estrella, o bueno, creo que se los pinté como en forma de solecito,
porque su inserción proximal va a ser en la cara posterior inferior de nuestro esternón y de ahí se va a extender a cada uno de nuestros músculos, de nuestras costillas, desde la segunda hasta la sexta costilla, ¿sí? Justamente en la unión de los cartílagos costales con la costilla. Entonces ahí tenemos este transverso del tórax. Y ya tenemos a los 8 músculos, ¿sí? 8 músculos respiratorios, 8 músculos de nuestra pared torácica. Bien, luego tenemos fascias. Fascias, recuerden que son estas membranas que nos van a proteger, que nos van a cubrir a nuestros músculos. Tenemos a la fascia que cubre a nuestro pectoral mayor, que se llama fascia pectoral. Tenemos a la fascia que cubre a nuestro pectoral menor, que se llama fascia clavipectoral. Pero también tenemos otra fascia que se encuentra en la porción interna o en la superficie interna de nuestra cavidad torácica. Esa fascia es una membrana es una membrana, sí, fibro areolar, ¿sí? Que bueno, es la que va a estar en contacto con nuestra pleura parietal. Bueno, tenemos entonces entre cada uno de nuestras costillas, habíamos comentado que tenemos el paquete vasculonervioso. Vamos a empezar con los nervios. La inervación de todo lo que es nuestra pared torácica, incluyendo piel, nervios, incluyendo músculos, ¿sí? O todo lo que es la parte interna, bueno, va a estar dada a través de los nervios espinales torácicos. Si estamos hablando que nuestro tórax abarca nuestras 12 vértebras torácicas, a cada lado de nuestras vértebras torácicas va a salir un nervio torácico, un nervio espinal. ¿Qué pasa una vez que sale este nervio espinal? Pues se va a dividir en 2 ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. El ramo posterior es el que se va a ir hacia nuestra espalda, hacia nuestra piel, hacia nuestras articulaciones. Entonces, por eso estos ramos posteriores dan inervación a articulaciones, en músculos y piel profundas del dorso, es decir, de nuestra espalda. Y los anteriores, pues, ¿qué va a pasar con los ramos anteriores? Los ramos anteriores, dependiendo de la situación en la que se encuentren, va a tener un nombre. Los primeros 11 nervios torácicos, o los primeros 11 ramas anteriores de nuestros nervios torácicos, van a ser los nervios intercostales. Y el nervio que sale en nuestra vértebra torácica número 12, pues se le va a conocer como nervio subcostal. Bien, ¿qué va a pasar con nuestro nervio subcostal? Pues vean cómo va entrando, atraviesa lo que es nuestra membrana, la membrana de nuestro músculo intercostal interno, ¿sí? Intercostal íntimo, para entrar justamente a lo que es el surco, para entrar a lo que es el canal. ¿Y qué va a pasar con este nervio? Pues este nervio, justamente antes de entrar, o en el ángulo más específicamente, en el ángulo de nuestra costilla, va a darnos una rama, que es el nervio cutáneo lateral. Este nervio cutáneo lateral pues se va a hacer superficial, va a atravesar todas nuestras membranas y se va a volver anterior. Una vez que se vuelve anterior, este nervio cutáneo lateral va a dar 2 ramos, un ramo anterior y un ramo posterior. Estos ramos anteriores y posteriores de nuestro ramo cutáneo lateral son los que van a formar los dermatomas, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Dime, doctor Axel. El nervio cutáneo lateral es un ramo de nuestro nervio intercostal. De nada. Bien. También tenemos otros nervios cutáneos. Aquí tenemos otro nervio, el nervio cutáneo anterior. El nervio cutáneo anterior, como su nombre lo indica, cutáneo, va a ir hacia la piel. También es una rama de nuestro nervio intercostal. Que aquí lo tenemos. Aquí va pasando nuestro nervio intercostal y acá está su ramo cutáneo anterior. Bien. Bueno, ¿qué más vamos a tener de nuestros nervios? Pues bueno, nuestro nervio intercostal es un nervio muscular, es un nervio motor. ¿Podemos hacer diagrama de los nervios? Sí, doctora Fátima, sí podemos hacer diagrama de los nervios. Si quieren, vamos a hacerlo aquí. Bien, entonces,
Ok, vamos a hacer un diagrama de los nervios. Ok. Ok, nervios espinales de T1 a T11. Acá. Tenemos que nuestros nervios espinales T1 a T11 van a salir ramos anteriores, ramos posteriores. Los ramos anteriores van a ser nuestros nervios intercostales. Estos nervios, ramos posteriores, ahí está. Los nervios intercostales ramo cutáneo lateral, ramo cutáneo anterior. Ahí están, con sus ramos cutáneos laterales y ramos cutáneos anteriores. Correrle un poquito para que me dé espacio. Esos son conocidos o los que forman nuestros dermatomas, ¿sí? Nuestro dermatoma. Y estos nervios intercostales propios forman miotomas, ¿sí? Entonces vamos a hacer de esto los nervios espinales de T1 a T11 dan ramos anteriores y ramos posteriores. Los ramos posteriores son los que les van a dar la inervación a nuestra piel profunda del dorso, a los músculos profundos del dorso y a nuestras articulaciones del dorso. Y los ramos anteriores van a formar los nervios intercostales. Los nervios intercostales, propiamente o puramente, van a tener ramas o fibras musculares, es decir, van a formar miotomas. Pero estos nervios intercostales van a dar ramos, ramo cutáneo lateral, ramo cutáneo anterior, y estos ramos cutáneos, bueno, justamente como se llaman cutáneos, van a darnos nuestros dermatomas. ¿Sí? ¿Quedó mejor con el esquema? Bien, excelente. Y me faltó uno, me faltó los nervios espinales. Nervio espinal T12, pues el nervio espinal T12 pasa lo mismo, ¿sí? Da ramos anteriores, ramos posteriores. Voy a abreviarlo. Ramos anteriores. Lo único que va a cambiar es que el ramo anterior
no se le va a llamar intercostal, se le va a conocer como nervio subcostal. Todo lo demás es lo mismo, ¿sale? Lo único que va a cambiar, que en vez de ser intercostal, ahora va a ser subcostal. ¿Sí quedó claro con este nervio número 12? Excelente, muy bien. Pues ahí tenemos la inervación de nuestra pared torácica. Bien, muy bien. Luego tenemos a la vascularización. La vascularización de nuestra pared torácica está dada por 3 arterias principales, o bueno, las mamás de estas arterias. Van a ser ramas que van a salir a través de nuestra aorta torácica, como las intercostales posteriores y la arteria subcostal. Vamos a tener también a la arteria subclavia, de la cual va a salir nuestra torácica interna, nuestra intercostal suprema. Va a salir también de la parte de nuestra arteria axilar, vamos a tener la torácica superior y vamos a tener aquí la torácica superior y vamos a tener a la torácica lateral. Entonces, pues estas son las arterias principales o las mamás de nuestras arterias. Si nosotros somos un poquito más específico, bueno, vamos a empezar con nuestras posteriores. Entonces vamos a hacer un diagrama. Déjenme ver dónde lo podemos hacer. Entonces vamos a tener a nuestra aorta. Si nos vamos un poquito más al fondo, tenemos a nuestra aorta torácica. ¿Sí? De nuestra aorta torácica van a salir varias arterias, ¿no? Pero bueno, como estamos viendo irrigación de la pared torácica, pues bueno, vamos a tener a nuestras intercostales posteriores. De la 1 a la 11. Y vamos a tener las arterias subcostales. Bien, déjenme ver que hay int post y subcostal. Ah, sí, así es, doctora Axel, bien, es que no te había entendido subcost. Yo sí, soundtrack. Bien, entonces tenemos de nuestra aorta torácica, no pasa nada. Es que por eso abrí el chat, porque no había leído bien. Y dije, hay que leí soundtrack o algo. Y dije, ¿qué? Bien, bueno, entonces tenemos a las intercostales posteriores de la 1 a la 11 y la arteria subcostal. Bien, recuerden que son pares de cada lado, de cada parte posterior de nuestra aorta torácica es donde van a salir estas arterias. ¿Sí? Recuerden que en la aorta torácica o las arterias intercostales posteriores y las arterias subcostales salen de la cara posterior de nuestra aorta torácica. Bien. Y de la parte anterior, pues vamos a tener a nuestra arteria torácica interna. Y de nuestra arteria torácica interna van a salir o va a dar ramos, ¿sí? Que son nuestras, déjenme ver cómo lo hago. Ok, bien. De nuestra torácica interna, le voy a poner una flechita hacia arriba, van a salir nuestras arterias intercostales anteriores de la 1 a la 6. ¿Ok? Luego viene nuestra arteria torácica interna y justamente en el sexto espacio intercostal va a dar 2 ramos, ¿sí? Se va a bifurcar. Y nos va a dar a la arteria musculorénica
y nos va a dar a la arteria epigástrica superior. Y de nuestra arteria musculofrénica van a salir las arterias intercostales de la 7 a la 9. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. De nuestra aorta torácica salen las arterias intercostales posteriores de la 1 a la 11. ¡Ay! Espérame. Un error garrafal. De la 3 a la 11. De la 3 a la 11. Error garrafal. Bien, aorta torácica, arterias intercostales posteriores de la 3 a la 11 y las arterias subcostales. ¿Por qué borré eso? ¿De dónde provienen entonces nuestras arterias intercostales posteriores 1 y 2? De la arteria subclavia. Esta arteria subclavia va a dar obviamente varias ramas. Una de ellas, la de, bueno, si nosotros ponemos es nuestra aorta torácica, y la otra es la arteria intercostal suprema. Entonces, ahí tenemos la intercostal suprema, irriga 1, 2 espacios intercostales. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos completado todo nuestro esquema o toda la irrigación de nuestra pared. Aorta torácica, salen nuestras intercostales posteriores de la 3 a la 11 y las arterias subcostales. Y de nuestra subclavia sale la arteria intercostal suprema que nos irriga nuestro primer y segundo espacio intercostal. Y que nos da las ramas intercostales anteriores de la 1 a la 6. Y luego nuestra arteria torácica interna, justamente nuestro sexto espacio intercostal, se va a bifurcar, nos va a dar dos ramos terminales, lo que es la arteria musculofrénica, y la arteria musculofrénica nos da las arterias intercostales 7, 8 y 9, y nos da otra rama epigástrica superior, que bueno, pues esa no se va, esa se va hacia nuestro esófago, hacia nuestro epigastrio. Entonces ahí tenemos a la irrigación de nuestra pared torácica, ¿sí? ¿Queda más claro con esta tablita? Mamaria o vena torácica interna, y nuestras arterias, nuestras venas intercostales posteriores van a drenar a nuestra vena ácigos y hemiácigos. Si quieren este ácigos y hemiácigos lo vemos al final, ¿sale? Para hacer un diagrama completo tanto de arterias como de venas. Bien. Mamas, pues bueno, las mamas son estos elementos superficiales de nuestra pared torácica anterior. Van a estar compuestas por tejido glandular, que es nuestra glándula mamaria, y va a estar también conformada por tejido fibroso, que es un tejido de soporte, parte de lo que es el tejido graso. Bien, además de la glándula mamaria, vamos a tener una zona de relieve, que es el pezón, y rodeando nuestro pezón vamos a tener una zona hiperpigmentada, que es la areola. Bien, bueno. ¿Qué estructuras va a tener nuestra mama o la mama femenina más específicamente? Pues bueno, va a estar asentada sobre lo que conocemos como lecho mamario. El lecho mamario es esta zona que va verticalmente desde nuestra segunda costilla
hasta la sexta costilla. Y transversalmente o horizontalmente va a ir desde nuestro esternón hasta nuestra línea media axilar. El lecho mamario, pues además de tener esos límites, está conformado por lo que es nuestro músculo pectoral menor, nuestro músculo pectoral mayor, y por encima de nuestro músculo pectoral mayor vamos a tener a la fascia pectoral. Bien, entre nuestra fascia pectoral y nuestra glándula mamaria como tal, o nuestro tejido mamario, vamos a tener un espacio potencial. Ese espacio potencial se le conoce como espacio retromamario. Bien, que está ocupado por grasa retromamaria. Luego vamos a tener a los ligamentos suspensorios o ligamentos de Cooper, que es tejido conectivo, que literalmente, como su nombre lo indica, va a sostener o va a fijar lo que son los lóbulos mamarios hacia la dermis de la piel de nuestro seno. Además de los ligamentos de Cooper, bueno, vamos a tener a nuestra glándula mamaria formada por lóbulos de glándula mamaria, que son los productores de la leche, por eso se llaman lactantes, ¿sí? Y estos lóbulos, pues bueno, van a tener una extensión o vamos a tener una extensión de nuestra glándula mamaria hacia nuestra axila, que se le va a conocer como cola de Spence o proceso axilar o proceso mamario. Ese proceso axilar o proceso mamario se dematiza, se inflama cuando estamos en nuestro periodo menstrual. Bueno, después de lo que son los ligamentos suspensorios, vamos a tener, bueno, ya sabemos que tenemos tejido adiposo en nuestra mama que nos sirve como protección para nuestra glándula. Y bueno, nuestra glándula mamaria, que son los lóbulos o está conformada por lóbulos y lobulillos, va a tener unos conductos que van a llevarlos. Son los conductores literalmente de la leche. Estos conductores lactíferos van a tener dilataciones justamente en sus porciones distales. Y es por eso que a uno se le ve más busto en el periodo. Así es, doctora Fátima, porque se edematiza, se inflama todo lo que es nuestra glándula. Se está preparando nuestro cuerpo, o bueno, o más que nuestro periodo premenstrual, o en la etapa premenstrual. Y ya cuando tenemos literalmente, o estamos en la fase expulsiva, pues bueno, se empieza a desinflamar. Como yo les explicaba, o bueno, cuando dábamos pláticas en los pueblitos y todo, yo les decía a las señoras y a las niñas, es como si nosotros literalmente nuestro cuerpo se estuviera preparando para tener un bebé. Sí, se prepara para la fiesta. Entonces, bien, durante tu periodo menstrual, es decir, tu fase ovulatoria, pues bueno, se está literalmente todo preparando. Se van llenando tus senos, se va engrosando lo que es la capa del, ¿cómo se llama? Del miometrio. Entonces, todo esto se va engrosando. Cuando no hubo implantación, no hubo fecundación, pues toda esa capa del miometrio que se engrosó, todo esto que se llenó, pues bueno, en el caso del útero, pues se desprende lo que es el miometrio y es cuando sangramos. Y en el caso de nuestra glándula mamaria, pues bueno, se va desinflamando porque no hubo una hormona, que es la prolactina, que activa justamente el descenso de la leche o la bajada de la leche o la producción como tal de la leche. Por eso estamos más sensibles en nuestra etapa ovulatoria, porque todo se está preparando. Estamos nuestras hormonas a flor de piel. Bien, ya la van a ver en fisiología. Más chillonas, para no decirlo así. Para no decirlo así. Bien, bueno. Sí. Bueno, entonces ya tenemos a nuestros conductos lactíferos. Así me dice mi mamá.